El día de hoy vamos a hablar acerca del premilenialismo. Acuérdense, esta no es una clase de teología, solamente es un pequeño devocional. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. Tú lo puedes leer en tu propio tiempo. Pero quiero explicarte de dónde surge la interpretación escatológica del premilenialismo. El premilenialismo ve la Biblia como un libro literal que debe de interpretarse de una forma literal de acuerdo a su contexto, por supuesto que la Biblia tiene que interpretarse a sí misma. Nosotros, cuando los que creemos en el premilenialismo o los premilenialistas, vemos la Biblia como un libro que se interpreta a sí mismo, que no tenemos que darle un significado nosotros a la Biblia, pero la Biblia se da a sí misma sus significados. Y cuando la Biblia ve un simbolismo, nos lo hace obvio, pero cuando la Biblia nos habla de algo literal, también es obvio para nosotros, de manera que no tenemos que estar adivinando acerca de esto. La Biblia también, en nuestra posición premilenialista, entendemos que la Biblia hace una diferencia muy clara entre dos entidades muy importantes, el pueblo de Israel y la iglesia. Estos dos son entidades diferentes con planes escatológicos divinos diferentes. La iglesia no es Israel e Israel no es la iglesia. Son dos entidades diferentes. El reino milenial está enfocado en el cumplimiento de las promesas incondicionales que Dios le dio exclusivamente a Israel en dos personas representativas, Abraham y David. Dios en el libro de Génesis capítulo 12 le dice a Abraham, le da una promesa, tú puedes leer esos versículos, el 1 al 3, donde Dios le promete a Abraham un pueblo numeroso, le promete una tierra y le promete que por medio de su pueblo, por medio de su descendencia, todas las naciones serían bendecidas. Esta es una promesa incondicional de Dios a Abraham y al pueblo judío, a Israel, y una promesa que tiene que cumplirse literalmente. Dios en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, le promete al rey David un reino eterno que debe de cumplirse literalmente y que esta palabra eterna se cumple también en los 1000 años que promete la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. En otras palabras, el reino milenial es el cumplimiento de las promesas incondicionales al pueblo de Israel, con una nación judía, con una tierra judía y con una bendición a todas las naciones por medio del pueblo judío, donde el trono de David sería el trono que gobierna. ¿Quién estaría sentado en ese trono de David? Nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta entonces, ¿dónde está la iglesia? Los premilenialistas creemos que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Y que la iglesia, esta entidad que Cristo Jesús creó, está en el cielo con Jesús durante todo el periodo de la tribulación. Y nosotros, la iglesia, descendemos con Cristo al final de los 1000 años para establecer su reino milenial, que es donde Cristo como judío y como hombre y como Dios gobierna el mundo y nosotros estamos juntamente con Él. Este es, en pocas palabras, lo que dice el premilenialismo. Te animo a que leas tu escritura, la Biblia, y la medites y que ores al Señor que te dé discernimiento. ¿Qué aprendemos o cuál es la motivación para nosotros? Esta es la motivación para nosotros, que Dios tiene un plan específico para ti como parte de la iglesia de Cristo Jesús. Dios te ama y Él tiene un plan específico para ti, como tiene un plan específico para el pueblo judío. Número 2, las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas que el Señor le hizo al pueblo judío las va a cumplir de una forma literal y de una forma gloriosa. Y las promesas que Dios le hace a su iglesia, a ti y a mí como cristianos, las va a cumplir de una forma literal y de una forma gloriosa. Tercer lección, no hay nada ni nadie que interrumpa los planes perfectos de Dios. Y eso es bendición. Anímate al día de hoy con eso. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por tus planes, gracias por tu consistencia. Ayúdanos a creer y vivir de acuerdo a lo que tú prometes. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.